¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas tentaciones parecen tan perfectamente diseñadas para tu personalidad específica? ¿Por qué hay momentos en que tu vida espiritual se siente como un campo de batalla invisible donde fuerzas que no puedes ver parecen conocerte mejor que tú mismo? Durante mis años en Oxford, después de mi conversión del ateísmo al cristianismo, comencé a notar patrones fascinantes en las luchas espirituales humanas. No era casualidad que las tentaciones más efectivas fueran aquellas que aprovechaban nuestras virtudes aparentes, nuestros puntos ciegos psicológicos y nuestras tendencias inconscientes hacia el orgullo disfrazado de humildad. Fue esta observación la que me llevó a escribir una de las obras más inquietantes y reveladoras sobre la naturaleza de la tentación, Cartas del Diablo a su sobrino. Pero lo que muchos lectores no comprenden es que esta obra no es meramente una sátira religiosa ingeniosa. Es un manual de guerra espiritual que expone con precisión quirúrgica las estrategias que las fuerzas del mal emplean contra cada alma humana. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en los secretos que Satanás preferiría mantener ocultos. Descubriremos por qué esta obra ha sido más efectiva para despertar a los cristianos dormidos que muchos sermones doctrinales. Exploraremos cómo las tácticas de Scrutopo se han adaptado perfectamente a nuestra era digital, y más importante aún, aprenderemos a reconocer y combatir estas estrategias en nuestra vida cotidiana. Porque la verdad más aterradora sobre esta obra no es que sea ficción, sino que revela realidades espirituales que operan constantemente a nuestro alrededor, generalmente sin que nos demos cuenta. Capítulo 1. La genialidad diabólica de ver desde la perspectiva del enemigo. Cuando decidí escribir desde la perspectiva de Scrutopo, un demonio experimentado instruyendo a su sobrino novato Orugario, no fue simplemente una decisión literaria ingeniosa. Fue una estrategia apologética revolucionaria que revela verdades sobre la naturaleza humana y la tentación que serían imposibles de comunicar desde cualquier otra perspectiva. Verás, el mayor triunfo de Satanás en la era moderna no ha sido convencer a las personas de que él existe y es poderoso. Su mayor victoria ha sido convencernos de que él no existe en absoluto, o que sí existe, es una figura cómica con cuernos y tridente que no representa una amenaza real para personas intelectualmente sofisticadas como nosotros. Esta es precisamente la trampa que Scrutopo describe a Orugario en sus primeras cartas. El demonio Señor explica que los humanos modernos han sido condicionados a pensar que la tentación viene siempre con fanfarrias dramáticas, con luchas épicas entre el bien y el mal claramente definidos. Pero la realidad es infinitamente más sutil y, por tanto, más peligrosa. Las tentaciones más efectivas son aquellas que ni siquiera reconocemos como tentaciones. Scrutopo instruye a su sobrino sobre cómo una persona puede alejarse gradualmente de Dios no a través de pecados espectaculares, sino mediante una serie de decisiones aparentemente insignificantes, postergar la oración porque hoy estoy muy ocupado, elegir entretenimientos que gradualmente endurecen el corazón, cultivar resentimientos menores hasta que se conviertan en amargura habitual. La perspectiva demoníaca revela algo que los tratados tradicionales sobre virtud a menudo pasan por alto, que nuestras fortalezas pueden convertirse en nuestras mayores vulnerabilidades cuando son manipuladas hábilmente. Un hombre naturalmente generoso puede ser tentado hacia el orgullo por su generosidad. Una mujer naturalmente devota puede ser llevada a la rigidez farisaica. Una persona intelectualmente dotada puede caer en la arrogancia intelectual que la aleja de la simple fe. Scrutopo enseña a Orugario que los humanos son más fáciles de capturar cuando creen que están siendo especialmente espirituales. La tentación más peligrosa no es hacia el mal obvio, sino hacia versiones corrompidas del bien. Esto explica por qué tantos cristianos pueden mantener todas las formas externas de la religiosidad mientras sus corazones se enfrían gradualmente hacia Dios y hacia sus semejantes. Al escribir desde esta perspectiva diabólica, pude mostrar cómo opera realmente la tentación en la vida cristiana ordinaria,
no como ataques frontales que podemos reconocer y rechazar, sino como influencias sutiles que explotan nuestras inclinaciones naturales, nuestros puntos ciegos psicológicos y nuestras tendencias inconscientes hacia la autodefensa y la autojustificación. La genialidad diabólica reside en hacer que el mal parezca razonable, gradual y hasta virtuoso. Scrutopo nunca aconseja a Orugario que tiente a su paciente hacia crímenes obvios. En cambio, le sugiere estrategias más sofisticadas, cultivar en él un espíritu crítico hacia otros cristianos, fomentar preocupaciones legítimas hasta que se conviertan en ansiedad paralizante, o alimentar su interés por la justicia social hasta que se vuelva más apasionado por las causas que por el Dios en cuyo nombre supuestamente las defiende. Capítulo 2. Las tácticas psicológicas más devastadoras que Scrutopo revela. En mis años de estudio de la psicología humana, tanto antes como después de mi conversión, he llegado a comprender que Scrutopo posee un conocimiento de la naturaleza humana que rivaliza con el de los mejores psicólogos. Pero mientras los psicólogos buscan sanar, Scrutopo busca destruir, y esta diferencia de propósito hace que sus observaciones sean terriblemente precisas. Una de las tácticas más devastadoras que Scrutopo enseña a Orugario es lo que podríamos llamar la estrategia del foco distorsionado. Los demonios han descubierto que no necesitan hacer que los humanos se enfoquen en cosas malvadas, basta con que se enfoquen en las cosas correctas en el momento incorrecto, con la intensidad incorrecta, o por las razones incorrectas. Por ejemplo, Scrutopo instruye a Orugario sobre cómo usar la oración del paciente en su contra. No intenta detener la oración completamente, lo cual alertaría al cristiano sobre su estado espiritual. En cambio, sugiere sutilmente dirigir la atención del que ora hacia sus propios sentimientos durante la oración en lugar de hacia Dios. El demonio experimentado sabe que una persona puede arruinar completamente su vida de oración simplemente convirtiéndola en un ejercicio de autoexamen psicológico en lugar de comunión genuina con el Altísimo. Otra táctica psicológica devastadora es lo que Scrutopo llama el principio del momento presente distorsionado. Los demonios han observado que Dios desea que los humanos vivan con una perspectiva eterna que les permita tomar decisiones sabias en el momento presente. Pero Scrutopo enseña a Orugario cómo distorsionar esta tensión temporal de maneras destructivas. Para algunos humanos, la estrategia consiste en mantenerlos completamente absorbidos en preocupaciones inmediatas, de modo que nunca levanten la vista hacia consideraciones eternas. Para otros, la táctica es exactamente opuesta, mantenerlos tan obsesionados con planes futuros grandiosos o arrepentimientos pasados que nunca presten atención a los deberes y oportunidades del momento presente donde Dios realmente quiere encontrarse con ellos. Scrutopo revela también la táctica de la corrupción semántica. Los demonios han descubierto que pueden ganar batallas enormes simplemente cambiando gradualmente el significado de las palabras que los humanos usan para conceptos importantes. La palabra amor puede ser gradualmente vaciada de su contenido bíblico, compromiso sacrificial hacia el bien del otro, y rellenada con contenido meramente emocional o romántico. La palabra tolerancia puede ser transformada de su significado original, soportar pacientemente las diferencias, a un nuevo significado, afirmar activamente que todas las opiniones son igualmente válidas. Quizás la más siniestra de todas las tácticas psicológicas que Scrutopo enseña es el juego de la identidad cristiana. El demonio senior instruye a Orugario sobre cómo una persona puede derivar tanto orgullo y satisfacción personal de su identidad como cristiano que gradualmente esta identidad reemplaza su relación real con Cristo. El individuo comienza a defender el cristianismo no porque ama la verdad, sino porque defender el cristianismo refuerza su autoimagen como persona inteligente, moral y espiritualmente superior. Scrutopo explica que este tipo de cristiano es especialmente valioso para los propósitos demoníacos porque puede mantener todas las formas externas de la ortodoxia mientras su corazón se endurece hacia Dios y se llena de desprecio hacia quienes no comparten su sistema de creencias.
Se convierte en un evangelista de una versión del cristianismo que repele más que atrae, porque su fe está basada más en orgullo intelectual que en humildad genuina ante la gracia de Dios. Estas tácticas son devastadoras porque explotan aspectos legítimos de la psicología humana. El deseo de tener una identidad coherente, la necesidad de sentirse valioso, la tendencia natural a buscar seguridad y control, todas estas son características que Dios diseñó en nosotros para propósitos buenos, pero que pueden ser corrompidas para separarnos de Él. Capítulo 3. La guerra espiritual en la era digital, Scrutopo 2.0. Si Scrutopo estuviera escribiendo cartas a su sobrino en el siglo XXI, sin duda estaría eufórico por las oportunidades que la era digital ha creado para la tentación sofisticada. Los principios que articulé a través del demonio senior en los años 40 se han magnificado exponencialmente en nuestra época de smartphones, redes sociales y conectividad constante. Consideremos cómo Scrutopo 2.0 podría instruir a Orugario sobre el uso de las redes sociales para la corrupción espiritual. El demonio experimentado no aconsejaría a su sobrino que tiente al paciente hacia el uso obviamente pecaminoso de estas plataformas. En cambio, le mostraría cómo usar las características aparentemente inocentes de las redes sociales para erosionar gradualmente la vida espiritual. La primera estrategia que Scrutopo 2.0 enseñaría es la fragmentación de la atención. Los demonios han descubierto que no necesitan llenar la mente humana con pensamientos específicamente malvados, basta con asegurar que nunca esté quieta el tiempo suficiente para la contemplación profunda. El simple hábito de revisar el teléfono cada pocos minutos, interrumpiendo constantemente cualquier actividad o conversación, puede efectivamente prevenir tanto la oración profunda como las relaciones significativas. Scrutopo explicaría a Orugario que la mente humana moderna ha sido condicionada a necesitar estimulación constante, y que este condicionamiento puede aprovecharse para hacer que la quietud necesaria para escuchar a Dios se sienta intolerable. El paciente comenzará a llenar cada momento de silencio potencial con entretenimiento digital, sin darse cuenta de que está cerrando sistemáticamente las puertas a través de las cuales Dios tradicionalmente se comunica con las almas humanas. La segunda táctica digital que Scrutopo enseñaría es la comparación perpetua. Las redes sociales han creado la oportunidad perfecta para que cada persona compare constantemente su vida real, con todas sus luchas, fracasos y aspectos mundanos, con las versiones cuidadosamente curadas que otros presentan en línea. Scrutopo instruiría a Orugario sobre cómo esto puede cultivar sistemáticamente descontento, envidia y un sentido de inferioridad que hace que la gratitud genuina hacia Dios se vuelva casi imposible. Más siniestro aún es cómo esta comparación perpetua puede corromper la motivación detrás de acciones aparentemente buenas. El cristiano moderno puede encontrarse haciendo obras de caridad no principalmente para servir a Dios o ayudar al prójimo, sino para tomar fotografías que demuestren su virtuosidad a su red social. La línea entre servir a Dios y gestionar la propia imagen en línea puede volverse tan borrosa que el individuo ya no puede distinguir entre motivaciones genuinas y narcisistas. Scrutopo 2.0 también enseñaría sobre la polarización algorítmica. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para mostrar a cada usuario contenido que confirme sus predisposiciones existentes y que genere engagement emocional. Scrutopo explicaría a Orugario cómo esto puede ser usado para convertir incluso las convicciones cristianas legítimas en formas de tribalismo que dividen en lugar de unir. Un cristiano puede gradualmente ser condicionado a ver cada tema político o cultural únicamente a través de la lente de nosotros contra ellos, perdiendo la capacidad de ver a aquellos que piensan diferente como seres humanos creados a imagen de Dios que merecen amor y respeto. Scrutopo reconocería que este tipo de cristianismo politizado es especialmente valioso para los propósitos demoníacos porque puede hacer que el nombre de Cristo se asocie con división, odio y juicio en lugar de con amor, gracia y reconciliación.
Quizás la estrategia más diabólica que Scrutopo 2.0 enseñaría es la ilusión de conexión. La tecnología digital puede proporcionar una sensación superficial de estar conectado con otros mientras simultáneamente erosiona la capacidad para relaciones íntimas genuinas. Orugario aprendería cómo alentar a su paciente a sustituir gradualmente las conversaciones profundas cara a cara con intercambios superficiales en línea, la presencia física en la comunidad de fe con servicios transmitidos en vivo, y la intimidad real con Dios con consumo de contenido cristiano. El resultado es un cristiano que puede sentirse muy conectado y bien informado, pero que en realidad está experimentando un aislamiento espiritual creciente. Ha confundido información sobre Dios con conocimiento de Dios, y conexiones digitales con la comunión genuina que el alma humana necesita para prosperar espiritualmente. Capítulo 4. Los puntos ciegos que toda alma cristiana debe reconocer. A través de las cartas de Scrutopo, he intentado iluminar los puntos ciegos más peligrosos en la vida cristiana, aquellas áreas de vulnerabilidad espiritual que permanecen ocultas precisamente porque están tan cerca de nuestras virtudes aparentes. Es una ironía cruel pero cierta que nuestras mayores fortalezas espirituales pueden convertirse en las puertas por las cuales el enemigo entra más fácilmente. El primer punto ciego que Scrutopo explota con maestría es lo que podríamos llamar el orgullo disfrazado de humildad. Este es quizás el más sutil y peligroso de todos los autoengaños cristianos. Scrutopo instruye a Orugario sobre cómo una persona puede desarrollar un orgullo profundo por su propia humildad, deleitándose secretamente en su capacidad de reconocer sus faltas, en su disposición a aceptar críticas, o en su falta de pretensiones obvias. He observado este fenómeno en mis propios años como académico y en los círculos intelectuales de Oxford. Un hombre puede volverse enormemente orgulloso de su capacidad para ver a través de la vanidad de otros, sin darse cuenta de que esta misma percepción se ha convertido en una nueva forma de superioridad. Se deleita en no deleitarse en sus logros, se enorgullece de no ser orgulloso, y gradualmente desarrolla un sentido de superioridad espiritual sobre aquellos cristianos menos sofisticados que luchan con formas más obvias de orgullo. El segundo punto ciego que Scrutopo exploita es la confusión entre temperamento y espiritualidad. Muchos cristianos nunca aprenden a distinguir entre sus inclinaciones naturales de personalidad y los frutos genuinos del Espíritu Santo. Una persona naturalmente introvertida puede confundir su preferencia por la soledad con profundidad espiritual, mientras que una persona naturalmente extrovertida puede interpretar su energía social como evidencia de amor cristiano. Scrutopo enseña a Orugario cómo usar esta confusión para mantener a los cristianos en un estado de autoengaño espiritual. El introvertido puede volverse espiritualmente perezoso, justificando su falta de servicio activo a otros como temperamento contemplativo. El extrovertido puede evitar la disciplina difícil de la oración solitaria y el autoexamen, creyendo que su actividad social constituye madurez espiritual. El tercer punto ciego es la sustitución de información por transformación. En nuestra era de abundante acceso a enseñanza cristiana, Scrutopo ha descubierto una táctica particularmente efectiva: mantener a los cristianos perpetuamente consumiendo contenido sobre el crecimiento espiritual sin nunca actualmente crecer espiritualmente. Scrutopo instruye a Orugario sobre cómo una persona puede volverse adicta a la sensación de aprender cosas nuevas sobre Dios sin permitir que ese conocimiento penetre profundamente en su carácter. Pueden leer libros sobre oración sin orar, estudiar sobre los frutos del Espíritu sin cultivar paciencia o bondad en sus relaciones cotidianas, y discutir teología sofisticada mientras permanecen infantiles en su respuesta actual a las frustraciones o desafíos. El cuarto punto ciego que Scrutopo explota brillantemente es la espiritualización de motivos carnales. Los demonios han aprendido que pueden lograr más al animar a los cristianos a hacer las cosas correctas por las razones incorrectas que al tentarlos hacia pecados obvios.
Un cristiano puede volverse apasionado por la justicia social no principalmente porque ama a Dios y desea ver su voluntad hecha en la tierra, sino porque defender causas justas alimenta su necesidad psicológica de sentirse moralmente superior. Puede involucrarse en el ministerio no para servir a Dios, sino para satisfacer necesidades no reconocidas de admiración, control o significado personal. Scrutopo explica que este tipo de servicio cristiano es especialmente valioso para propósitos demoníacos porque puede continuar indefinidamente sin producir crecimiento espiritual real, y porque eventualmente llevará a burnout, resentimiento o desilusión cuando las recompensas psicológicas no satisfagan las necesidades más profundas del alma. El quinto punto ciego es la rutinización de lo sagrado. Scrutopo enseña a Orugario que una de las formas más efectivas de neutralizar las disciplinas espirituales es permitir que se conviertan en rutinas mecánicas vacías de contenido espiritual real. Un cristiano puede mantener hábitos externos de lectura bíblica, oración y asistencia a la iglesia durante años mientras gradualmente estas actividades se convierten en rituales que tranquilizan la conciencia sin transformar el corazón. Scrutopo sabe que este tipo de cristianismo rutinario es más peligroso para el alma que la rebelión abierta, porque crea la ilusión de salud espiritual mientras el corazón se endurece gradualmente hacia Dios. Capítulo 5. Cómo reconocer y combatir las estrategias de Scrutopo en tu vida diaria. Después de exponer las tácticas diabólicas, sería cruel dejar a mis lectores sin herramientas prácticas para reconocer y combatir estas estrategias en su experiencia cotidiana. La verdad es que conocer las tácticas del enemigo es solo el primer paso. El siguiente es desarrollar la sensibilidad espiritual y las disciplinas prácticas necesarias para resistir efectivamente. La primera herramienta para reconocer las tácticas de Scrutopo es lo que llamaría el examen de motivaciones. Scrutopo cuenta con que los cristianos raramente se pregunten por qué realmente hacen lo que hacen. Sus estrategias dependen de que actuemos por motivos mixtos o impuros sin jamás someterlos al escrutinio honesto. Por tanto, desarrolla el hábito de preguntarte regularmente, ¿por qué estoy realmente haciendo esto? Cuando publicas algo en redes sociales sobre tu fe, ¿es principalmente para dar gloria a Dios y edificar a otros? ¿O hay una parte de ti que busca la admiración por tu espiritualidad? Cuando criticas a otros cristianos por su falta de compromiso social, ¿lo haces desde un amor genuino por la justicia, o desde una necesidad de establecer tu propia superioridad moral? Este examen de motivaciones no debe llevarte al escrúpulo neurótico o a la parálisis. Los motivos humanos son siempre complejos. Y Dios puede usar incluso acciones imperfectamente motivadas para propósitos buenos. El objetivo no es alcanzar pureza perfecta de motivos, sino desarrollar honestidad creciente sobre nuestras motivaciones mixtas y permitir que la gracia de Dios las purifique gradualmente. La segunda herramienta es la disciplina del presente eterno. Scrutopo explota nuestra tendencia a evitar el momento presente, manteniéndonos obsesionados con arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. La contraofensiva cristiana consiste en cultivar la capacidad de estar completamente presente con Dios en este momento actual. Esto requiere práctica deliberada. Comienza cada día con unos minutos de quietud consciente, no tratando de resolver problemas o planificar actividades, sino simplemente estando presente ante Dios. Durante el día, desarrolla el hábito de pausas breves para reconocer la presencia de Dios en tu circunstancia actual, sea placentera o desafiante. Cuando te encuentres rumiando sobre errores pasados, recuerda que Dios te ofrece perdón y nuevo comienzo en este momento presente. Cuando te sientas abrumado por preocupaciones futuras, practica entregar esas preocupaciones a Dios y enfocarte en lo que Él te está llamando a hacer ahora mismo. La tercera herramienta es la comunidad como antídoto. Muchas de las tácticas más efectivas de Scrutopo dependen del aislamiento. El orgullo espiritual, la autojustificación y el autoengaño prosperan en la privacidad,
pero se vuelven mucho más difíciles de mantener en el contexto de comunidad cristiana auténtica. Busca activamente relaciones en las que puedas ser honesto sobre tus luchas sin ser condenado, pero también donde puedas recibir corrección amorosa cuando sea necesaria. Esto puede ser un grupo pequeño, un mentor espiritual, o simplemente amigos cristianos maduros que te conozcan lo suficientemente bien como para hablarte con franqueza. La clave es evitar tanto el aislamiento como la comunidad superficial. Scrutopo se deleita cuando los cristianos están rodeados de personas pero nunca son realmente conocidos, o cuando evitan la comunidad por completo por temor al juicio. La cuarta herramienta es la práctica de la gratitud específica. Scrutopo prospera cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que está mal, o en cómo otros parecen tener ventajas que nosotros no tenemos. La gratitud específica y deliberada es una de las defensas más efectivas contra estas tácticas. Pero no basta con sentimientos vagos de agradecimiento. Desarrolla el hábito de identificar diariamente bendiciones específicas, incluyendo dificultades que Dios está usando para tu crecimiento. Agradece no solo por los regalos obviamente buenos, sino por la evidencia de la presencia y el trabajo de Dios en las circunstancias difíciles. La quinta herramienta es la humildad intelectual. Scrutopo explota particularmente nuestro orgullo por nuestras ideas, opiniones y nivel de sofisticación. La contraofensiva requiere cultivar la disposición a estar equivocado, a aprender de fuentes inesperadas, y a mantener nuestras convicciones con firmeza pero sin arrogancia. Esto es especialmente importante en nuestra era de polarización. Practica la disciplina de entender las posiciones de aquellos con quienes disagregas antes de criticarlas. Busca maneras en que podrías estar equivocado o incompleto en tu comprensión. Mantén curiosidad genuina sobre cómo Dios podría estar trabajando en las vidas de personas muy diferentes a ti. Capítulo 6. El verdadero poder de la gracia contra las tácticas diabólicas. En todo nuestro análisis de las estrategias diabólicas, debemos recordar una verdad fundamental que Scrutopo conoce pero detesta: todas sus tácticas más sofisticadas son finalmente impotentes contra la gracia genuina de Dios experimentada en el corazón humano. Las cartas del demonio senior revelan no solo las vulnerabilidades humanas, sino también, inadvertidamente, el poder invencible de la redención divina. Scrutopo debe trabajar constantemente para mantener a sus víctimas en un estado de olvido sobre lo que realmente son en Cristo. Sus estrategias dependen de que los cristianos basen su identidad en cualquier cosa excepto en el amor incondicional de Dios. El demonio sabe que una persona que verdaderamente comprende y vive en la realidad de la gracia divina se vuelve extraordinariamente difícil de manipular. La gracia opera como antídoto contra las tácticas diabólicas de maneras específicas y poderosas. Primero, la gracia desarma el orgullo espiritual al recordarnos constantemente que cualquier bien en nosotros es regalo divino, no logro personal. Cuando realmente comprendemos que nuestra justicia es completamente derivada de Cristo, se vuelve absurdo sentirnos superiores a otros pecadores salvados por la misma gracia. Un cristiano que vive conscientemente en la gracia desarrolla lo que podríamos llamar humildad relajada, la capacidad de reconocer tanto los dones como las fallas sin ansiedad defensiva, porque su valor no depende de su desempeño sino del amor inquebrantable de Dios. Scrutopo encuentra este tipo de humildad particularmente frustrante porque no puede convertirla en orgullo disfrazado o en autodesprecio destructivo. Segundo, la gracia libera del perfeccionismo y la ansiedad por el desempeño espiritual. Scrutopo explota brillantemente nuestro deseo de sentirnos espiritualmente exitosos, manteniéndonos enfocados en métricas de crecimiento que podemos controlar en lugar de en la relación con Dios que solo Él puede cultivar. Pero la gracia nos enseña que ya somos completamente aceptados por Dios, no por lo que hacemos sino por lo que Cristo hizo.
Esta comprensión libera la energía que anteriormente gastábamos en autodefensa y autojustificación para ser redirected hacia el amor genuino a Dios y al prójimo. Cuando no necesitamos probar nuestro valor espiritual, podemos concentrarnos en responder al amor que ya hemos recibido. Tercero, la gracia proporciona el fundamento para el arrepentimiento genuino sin autodestrucción. Una de las tácticas más efectivas de Scrutopo es mantener a las personas oscilando entre autojustificación orgullosa y autocondenación desalentadora. Pero la gracia ofrece una tercera alternativa, la capacidad de ver nuestros pecados claramente sin desesperación, porque sabemos que existe perdón real y transformación posible. Un cristiano que comprende la gracia puede reconocer sus fallas sin minimizarlas ni exagerarlas. Puede arrepentirse sin wallowing en guilt, y puede cambiar sin la presión aplastante de tener que ganar el amor de Dios a través de la mejora personal. Cuarto, la gracia crea auténtica compasión hacia otros. Scrutopo trabaja incansablemente para mantener a los cristianos en un estado de juicio hacia aquellos que luchan con diferentes pecados o que están en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Pero cuando realmente comprendemos cuánto hemos sido perdonados, desarrollamos paciencia natural hacia las fallas de otros. La gracia nos enseña que todos somos mendigos que hemos encontrado pan, y esta realidad hace que la arrogancia espiritual se vuelva casi imposible de mantener. Cuando sabemos profundamente que solo por gracia no estamos en la misma condición que aquellos a quienes sentimos tentación de juzgar, el juicio se transforma en compasión y el disgusto en intercesión. Quinto, la gracia proporciona paz en medio de la guerra espiritual. Las tácticas de Scrutopo a menudo dependen de mantenernos en un estado de ansiedad espiritual constante, siempre cuestionando nuestro estado ante Dios, siempre preocupados por si estamos haciendo suficiente o creciendo lo suficientemente rápido. Pero la gracia nos ancla en realidades que van más allá de nuestras fluctuaciones emocionales o espirituales. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de la consistencia de nuestros sentimientos sino de la fidelidad de su carácter. Podemos experimentar estaciones de sequedad espiritual, momentos de duda, o periodos de lucha sin interpretar estas experiencias como evidencia de que Dios nos ha abandonado. Esta paz basada en la gracia no es pasividad o complacencia. De hecho, libera energía para el crecimiento genuino porque elimina la ansiedad que frecuentemente obstaculiza el progreso espiritual real. Cuando no estamos gastando energía emocional en preocuparnos por nuestro estado ante Dios, podemos invertir esa energía en responder a su amor con obediencia gozosa. Capítulo 7. Transformando el conocimiento de las tácticas diabólicas en sabiduría viviente. El conocimiento de las estrategias diabólicas, por más preciso que sea, puede convertirse en una nueva forma de orgullo intelectual si no se transforma en sabiduría práctica que cambia la forma en que vivimos momento a momento. He observado que algunos lectores de las cartas de Scrutopo desarrollan una fascinación académica con las tácticas diabólicas que paradójicamente puede alejarlos de la simplicidad y humildad que caracterizan la vida cristiana auténtica. La transformación de conocimiento en sabiduría comienza con reconocer que el objetivo final no es volverse experto en guerra espiritual, sino crecer en intimidad con Dios. Las tácticas diabólicas son importantes de entender no como un fin en sí mismo, sino como obstáculos que debemos reconocer y superar en nuestro camino hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Esta perspectiva previene lo que podríamos llamar el síndrome del guerrero espiritual, la tendencia a volverse tan enfocado en combatir al enemigo que perdemos de vista el gozo de conocer a Dios. Scrutopo estaría encantado si nuestro conocimiento de sus tácticas nos llevara a una preocupación obsesiva con la guerra espiritual que eclipse la adoración, la gratitud y el amor simple que deben caracterizar la vida cristiana. La sabiduría práctica requiere también lo que podríamos llamar vigilancia relajada. Debemos estar alertas a las tácticas enemigas sin volvernos paranoides o hipervigilantes.
La vida cristiana saludable incluye estaciones de simplicidad espiritual donde no estamos constantemente analizando nuestras motivaciones o buscando evidencia de ataque diabólico. He aprendido que la madurez espiritual se caracteriza tanto por saber cuándo resistir como por saber cuándo simplemente descansar en la presencia de Dios. No cada fluctuación emocional es un ataque espiritual, no cada pensamiento negativo requiere análisis profundo, y no cada desafío en la vida cristiana es evidencia de manipulación diabólica. La transformación en sabiduría requiere también integrar nuestro conocimiento de las tácticas diabólicas con el cultivo de virtudes positivas. Es más efectivo llenar nuestras mentes y corazones con verdad, belleza y bondad que simplemente tratar de resistir la influencia negativa. Un jardín lleno de plantas saludables naturalmente tiene menos espacio para las malezas que un jardín donde nos enfocamos únicamente en arrancar malezas sin sembrar nada positivo. Esto significa que junto con vigilancia contra las tácticas de Scrutopo, debemos cultivar deliberadamente el amor a la Escritura, la práctica de la presencia de Dios, el servicio generoso a otros, y la apreciación de la belleza en todas sus formas. Estas disciplinas positivas crean un ambiente espiritual donde las tácticas diabólicas tienen menos influencia natural. La sabiduría práctica incluye también desarrollar lo que los santos antiguos llamaban discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir entre influencias que vienen de Dios, de nuestros propios deseos naturales, o de fuerzas espirituales negativas. Esta capacidad se desarrolla gradualmente a través de la experiencia, la oración, el estudio de la Escritura, y la conversación con cristianos maduros. Pero el discernimiento genuino siempre está marcado por humildad. Cuanto más maduramos espiritualmente, más conscientes nos volvemos de nuestras limitaciones y de nuestra dependencia de la sabiduría de Dios. El discernimiento auténtico nunca lleva a la arrogancia espiritual o al juicio harsh de otros que pueden estar luchando con influencias que nosotros hemos aprendido a reconocer. La transformación en sabiduría requiere finalmente lo que podríamos llamar amor informado. Todo nuestro conocimiento de las tácticas diabólicas debe servir al propósito último de amar más efectivamente a Dios y al prójimo. Si nuestro conocimiento no nos hace más pacientes con las fallas de otros, más comprensivos hacia sus luchas, y más efectivos en ayudarlos a crecer espiritualmente, entonces nuestro conocimiento no se ha convertido en sabiduría. Scrutopo cuenta con que los cristianos usen su conocimiento de la guerra espiritual para desarrollar sentimientos de superioridad hacia otros cristianos menos informados. Pero la sabiduría auténtica reconoce que el conocimiento de las tácticas diabólicas es un regalo que debe ser usado para servir, no para establecer jerarquías espirituales. Un cristiano verdaderamente sabio usa su comprensión de las estrategias de Scrutopo para interceder más efectivamente por otros, para ofrecer counsel más útil cuando es solicitado, y para crear ambientes donde otros pueden crecer espiritualmente con menos obstáculos. Su conocimiento se convierte en una herramienta de amor, no en una fuente de orgullo. La sabiduría viviente también reconoce que la batalla espiritual más importante no es contra influencias externas, sino contra las tendencias de nuestro propio corazón hacia el orgullo, el egoísmo y la independencia de Dios. Las tácticas más efectivas de Scrutopo simplemente explotan lo que ya está presente en nuestra naturaleza caída. Por tanto, la transformación personal continua a través de la gracia de Dios es nuestra mejor defensa contra todas las estratagemas diabólicas. Conclusión. Mientras llegamos al final de nuestro journey a través de los secretos que Satanás prefiere mantener ocultos, espero que hayas encontrado no solo conocimiento útil, sino transformación genuina en tu comprensión de la vida espiritual. Las cartas de Scrutopo no fueron escritas para satisfacer curiosidad académica sobre demonología, sino para despertar a los cristianos a realidades espirituales que operan constantemente en nuestras vidas, usualmente sin que nos demos cuenta.
La verdad más liberadora que emerge de este análisis es que las tácticas más sofisticadas del enemigo son finalmente impotentes contra un corazón que vive conscientemente en la gracia de Dios. Scrutopo puede explotar nuestro orgullo, nuestras ansiedades, nuestros deseos de control y nuestras tendencias hacia la autojustificación, pero no puede tocar la realidad fundamental de nuestras vidas, que somos amados incondicional y eternamente por nuestro Creador. Las estrategias diabólicas prosperan en la oscuridad, en la inconsciencia, en los rincones no examinados de nuestros corazones donde motivos mixtos y autoengaños pueden operar sin interferencia. Pero la luz de la honestidad ante Dios, combinada con la humildad que viene de comprender la gracia, crea un ambiente donde estas tácticas pierden gran parte de su poder. No concluyo con un llamado a volverse obsesionado con la guerra espiritual, sino con una invitación a volverse más consciente de la presencia amorosa de Dios en cada aspecto de tu vida. Cuando nuestros corazones están verdaderamente enfocados en conocer y amar a nuestro Salvador, cuando nuestras mentes están llenas de su verdad, y cuando nuestras vidas están caracterizadas por gratitud y servicio generoso, las tácticas de Scrutopo encuentran poco terreno fértil donde echar raíces. Que este conocimiento te lleve no a una vigilancia ansiosa, sino a una confianza más profunda en la bondad y fidelidad de Dios. Que te haga más compasivo hacia otros que luchan, más paciente contigo mismo en tu crecimiento, y más apasionado por la belleza simple de una vida vivida en comunión consciente con tu Creador. Recuerda que la meta no es perfección en la resistencia a la tentación, sino crecimiento en la gracia que hace que incluso nuestras fallas se conviertan en oportunidades para experimentar más profundamente el amor redentor de Dios. En esta comprensión, encontramos tanto la sabiduría para reconocer las estrategias del enemigo como la paz para descansar en la victoria ya ganada por nuestro Salvador.